Una tarde, mientras cenaba temprano con mis suegros y mi esposo, sonó el teléfono de casa. Era extraño recibir una llamada a esa hora, así que contesté, sintiéndome curiosa. Una mujer al otro lado comenzó a hablar agresivamente. Cuando le pregunté quién era, gritó, «¿Cómo te atreves a preguntar quién soy? ¡Qué grosera eres!». Le respondí con calma, «No sé quién eres si no me lo dices». Mis suegros parecían preocupados, y mi esposo se ofreció a tomar el teléfono, pero negué con la cabeza. Quería manejarlo yo misma. Volví a preguntar educadamente, «¿Podrías decirme tu nombre, por favor?». La mujer se volvió aún más histérica, gritando, «No puedo creer que no sepas quién soy. Nunca más compraré tus berenjenas. A partir de ahora, usaré las baratas importadas. Adiós». No dijo quién era, pero cuando mencionó las berenjenas, me di cuenta de que probablemente era la esposa del presidente de la empresa de encurtidos con la que había estado trabajando durante 15 años. Le dije, «Es difícil cambiar las cosas de repente. Tenemos un contrato exclusivo, y usar berenjenas especiales cultivadas localmente es lo que hace popular tu producto, ¿verdad? ¿No sería malo usar importadas?». Ella replicó, «Los consumidores idiotas no saben la diferencia entre nacionales e importadas. Puedo comprar berenjenas importadas por menos de la mitad de tu precio. Estás cobrando de más». En ese momento, me enojé y dije, «Mis berenjenas no se pueden cultivar en otro lugar, y el precio es justo». Ella gritó, «Cualquiera puede cultivar berenjenas en un jardín de casa. Es un crimen vender una verdura tan asequible a un precio tan alto. Da gracias que no te demandan. Cancelo el contrato». Furiosa, respondí, «¿Estás segura de cancelar el contrato? No seré responsable si te arrepientes después». Ella insistió, «Sin arrepentimientos. Ganaré más dinero usando berenjenas importadas más baratas. Me siento aliviada de deshacerme de una agricultora que cobra de más como tú. Mantente alejada de nosotros». Después de que la llamada terminó, mi preocupado esposo preguntó, ¿de qué trataba esa llamada? Escuchamos a una mujer gritar, «¿Estás bien?». Mi suegra frunció el ceño, preocupada por mí. Empecé a explicarles a mi familia, «Me llamo Catherine, y tengo 49 años. Soy una agricultora de berenjenas a tiempo completo, especializada en berenjenas para encurtidos. Estoy casada con mi esposo, el hijo mayor de una familia que cultiva arroz, desde hace más de 20 años. Tenemos una hija que vive sola en la ciudad como estudiante universitaria, y nuestro hijo acaba de conseguir trabajo en la ciudad después de graduarse de la universidad. Una vez me dijo que regresaría a ayudar cuando encontrara esposa, pero no cuento mucho con eso». Mis suegros y mi esposo, que están cerca de los 80, siguen enérgicos y continúan cultivando arroz en su casa familiar. Mientras tanto, yo cultivo berenjenas para encurtir con la ayuda de algunos trabajadores a tiempo parcial. Comencé a cultivar berenjenas hace 15 años. Mi ciudad natal tiene una larga historia de producir pequeñas berenjenas para encurtidos que son increíblemente deliciosas, pero también muy difíciles de cultivar. Estas berenjenas son propensas a enfermedades y plagas y pueden marchitarse rápidamente. Cuando comencé a venderlas en pequeñas cantidades en mercados locales, una empresa local de encurtidos se acercó a mí para firmar un contrato exclusivo. Debido a que estas berenjenas son tan difíciles de cultivar, el contrato exclusivo ofrecía un precio mucho más alto que el que se vende en el mercado para las berenjenas normales. Estaba emocionada por el trato, pero también tenía miedo de ser demandada por incumplimiento de contrato si la cosecha fallaba, lo que podría dejarnos en problemas financieros. Mientras me preocupaba por eso, mi esposo me tranquilizó, diciendo, «Tenemos ingresos del arroz, así que intentémoslo, aunque no funcione». Y así, comencé este desafío. Durante 15 años, he trabajado duro para mejorar la manera en que cultivamos estas berenjenas. A pesar de muchos fracasos, la empresa de encurtidos ha crecido con el tiempo, especialmente después de que comenzaron a vender en línea, y la demanda de mis berenjenas ha aumentado. A medida que mi negocio crecía, me hice conocida por ser la única productora de berenjenas para encurtidos. Algunas empresas se acercaron a mí con ofertas para expandir mi producción, pero no estaba interesada. El contrato exclusivo que tenía ya era un desafío. Aunque proporcionaba un ingreso estable con un precio fijo, tenía que entregar una cierta cantidad sin falta. Comencé a pensar que una vez que mis suegros se retiraran de la agricultura de arroz, y mi esposo y yo asumiéramos las principales responsabilidades hasta que nuestro hijo eventualmente tomara el relevo, podría estar bien renunciar al contrato exclusivo. Sin embargo, sentía un fuerte sentido de gratitud hacia el presidente de la empresa, así que continué entregando las mejores berenjenas cada año mientras ellos las quisieran. Pero todo cambió el mes pasado. A principios del mes, el presidente de la empresa colapsó en la fábrica y falleció poco después.
Ya pasaron 49 días desde que falleció, murmuró mi suegra. Ella parecía dolida, simpatizando con la repentina muerte del presidente. Es un alivio que haya un sucesor, pero no podrá regresar por un tiempo, ¿verdad?, comentó mi esposo. Mi suegro respondió: el hijo del presidente, quien se supone que tomará el mando, está actualmente entrenando en otra empresa de encurtidos y manejando negocios importantes, así que no puede dejarlo todo de inmediato. Mientras el hijo estaba fuera, la secretaria del presidente y otros ejecutivos estaban intentando mantener el negocio en marcha, pero la esposa del presidente de repente se involucró, causando un gran caos en la empresa. Ya había oído un poco sobre este desorden. Me pregunto si la esposa del presidente está teniendo dificultades para lamentar la muerte repentina de su esposo o para observar un periodo de duelo adecuado, murmuró mi suegra, y todos asintieron en señal de acuerdo. De todos modos, voy a investigar la situación, dije, planeando mantenerme informada. Estaría en serios problemas si el contrato se cancelaba de repente, así que llamé a la secretaria del presidente al día siguiente. También recibiste una llamada, Catherine, lo siento mucho, dijo la secretaria, sonando agotada. Normalmente, estaba llena de energía, pero ahora su voz estaba muy apagada. No está bien, creo que nuestra empresa va a ir a la quiebra. Me han despedido, así que ya no puedo ayudar. Lo siento, dijo. ¿Qué quieres decir con que te han despedido?, pregunté, conmocionada. Ella explicó que la esposa del presidente era la causa de todos los problemas, sin entender lo más básico sobre la gestión empresarial. La esposa del presidente había estado haciendo demandas irrazonables a varios socios comerciales y acosando a los empleados. El presidente conocía su difícil personalidad y la mantenía alejada del negocio, pero ahora que él ya no estaba, la empresa estaba en caos. A la esposa del presidente solo le importa hacer dinero y trata de utilizar a los socios comerciales y empleados de la manera más barata posible. Pero una empresa no puede funcionar así, se quejó la secretaria. Continuó: deberías olvidarte de ellos, Catherine. Con tus berenjenas, encontrarás nuevos socios comerciales en poco tiempo. Pero tenemos un contrato exclusivo, y planeaba cumplir con las entregas al menos este año en memoria del difunto presidente, respondí. La secretaria suspiró. Nunca pensé que el presidente fallecería tan repentinamente. Ahora es realmente terrible. Debido a la esposa del presidente, empleados de larga data y trabajadores temporales están siendo obligados a renunciar. Los trabajadores mayores no pueden seguir el ritmo de los jóvenes, y los empleados regulares cuestan más. Ella está tratando de reemplazarlos con trabajadores extranjeros baratos, pero el sabor único de nuestros encurtidos proviene de nuestros empleados experimentados. El talento es un tesoro, pero ella no lo entiende. Incluso con el contrato exclusivo, es mejor alejarse mientras puedas. Después de la llamada, estaba horrorizada. Inmediatamente hablé con mi esposo. Tal vez sea hora de cortar lazos, dije. Pero aún existe el contrato, respondió mi esposo, luciendo preocupado. Unos días después, recibimos oficialmente documentos que indicaban que la empresa de encurtidos estaba rompiendo el contrato. ¿Qué es esto? Incluso para un aficionado, esto parece una tontería, pensé. Los documentos eran tan descuidados que tanto mi esposo como yo no pudimos evitar comentar lo mal que estaban hechos. Habíamos confiado en la secretaria, pero esto fue decepcionante. Al ver esto, mi esposo y yo tomamos una decisión. No es nuestra culpa, y dado que es antes de la temporada de siembra, podría ser un buen momento para renunciar, dijo mi esposo, haciéndome inclinarme hacia la idea de renunciar también. Sin embargo, me preocupaba perder los ingresos durante el verano, los trabajadores temporales que empleábamos y todo el arduo trabajo que habíamos invertido. Finalmente habíamos logrado que las cosas funcionaran sin problemas, y no se sentía bien detenernos de repente por una razón tan irrazonable. Mi esposo estuvo de acuerdo, diciendo: pensemos en los ingresos y el futuro más adelante. No puedo perdonar la forma en que te trató, Catherine. Es su pérdida. No pueden simplemente agrupar importaciones baratas y de baja calidad con los productos de alta calidad que producimos con orgullo. Es cierto, dije. Así que mi esposo y yo decidimos terminar el contrato exclusivo ese año y no entregar más berenjenas, incluso si cambiaban de opinión más tarde. Cuando llegó el verano, después de dejar el contrato exclusivo, varias empresas de encurtidos rápidamente nos ofrecieron nuevos contratos. Mi esposo y yo consideramos cuidadosamente cada oferta y elegimos las mejores condiciones, aumentando nuestros ingresos en aproximadamente un 20%. Encontramos nuevos lugares para vender nuestras berenjenas, y mientras nos manteníamos ocupados con el trabajo cada día, casi olvidé a la grosera esposa del presidente. Un día,
Mi suegra vino a mi lugar de trabajo con un encurtido de berenjena. Catherine, esto es terrible. Mira, dice, producido localmente, pero eso no puede ser cierto, ¿verdad?, dijo, mostrándome el paquete de la empresa de encurtidos. Me sorprendí y sugerí que lo probáramos. Mi suegro, mi esposo y los trabajadores temporales se reunieron para probarlo. El sabor era completamente diferente al de antes. No hay forma de que esto sea producido localmente. Primero que nada, ni siquiera es del tamaño de un bocado. Están usando berenjenas grandes y encurtiéndolas. Están tratando a los consumidores como tontos, dijo mi suegra con una expresión severa. El sabor también es raro, agregó mi esposo. No parece que solo se haya echado a perder. Es como si estuviera podrido. Unos días después del incidente con los encurtidos, el teléfono sonó durante la cena. La voz del otro lado no se presentó, pero la reconocí de inmediato. Era la esposa del presidente. ¿Puedes hacer de cuenta que me vendiste tus berenjenas?, preguntó, con un tono demandante. No recuerdo haberte vendido berenjenas. ¿Y me estás pidiendo que mienta?, respondí, sorprendida por su descaro. Sí, si lo dices, salvará a nuestra empresa. Tú también quieres dinero, ¿verdad? Te daré algo. Es solo un pequeño favor, continuó, con un tono autoritario y despectivo. No, gracias, rechacé firmemente y colgué el teléfono. Luego le conté a mi esposo y a mis suegros lo que había sucedido. Todos sonrieron, y mi esposo, en particular, parecía satisfecho. Debe haberse arrepentido de inmediato. No hay forma de que tus berenjenas y esas importadas inferiores sean las mismas. Después de que mi suegra trajera los encurtidos, empecé a recibir llamadas de varias personas. Sabían que yo había sido la que producía las berenjenas, y ahora la empresa de encurtidos enfrentaba numerosas quejas de los consumidores e incluso había sido reportada a las autoridades. La empresa estaba en problemas, acusada internamente de fraude alimentario. Unos días después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, la voz del otro lado estaba casi sollozando. Por favor, testifica que eran tus berenjenas. La policía podría investigar, suplicó la misma voz que reconocí de antes. Bueno, yo no las vendí, respondí fríamente y colgué de nuevo. Al día siguiente, recibí una llamada educada de un joven que afirmaba ser el hijo del presidente. Solicitaron una reunión para disculparse, así que mi esposo y yo accedimos a encontrarlos esa tarde. Pedimos a mis suegros que se encargaran del trabajo en la granja mientras esperábamos. Cuando llegaron, un joven, otro joven y una mujer mayor llamativa salieron del coche. El primer joven se presentó como el hijo del presidente, y el otro era su actual secretario. La mujer mayor era, por supuesto, la esposa del presidente. Los dos hombres eran muy corteses, pero la esposa del presidente mantenía una actitud sombría, omitiendo por completo los saludos. El hijo obligó a su madre a inclinar la cabeza, y ambos hombres se postraron, frotándose la cabeza en el suelo en señal de disculpas. Aunque conozco la situación, ¿hay alguna forma en que puedan suministrar berenjenas nuevamente?, suplicó el hijo. Lo siento, pero es imposible. Ustedes terminaron nuestro contrato exclusivo, respondí firmemente. Sentía pena por el hijo, pero dado la actitud de su madre y el hecho de que ya habíamos contratado con otra empresa, realmente era imposible. Él entendió y no discutió, diciendo, supongo que tienes razón, lo siento mucho por esto. Terminamos unilateralmente el contrato exclusivo debido a nuestras circunstancias, así que pagaremos la penalización según lo acordado inicialmente. Luego comenzó a preparar los documentos con su secretario. Sin embargo, la esposa del presidente abrió los ojos en incredulidad. ¿Qué estás pensando? Nos han estafado hasta ahora, así que no hay necesidad de pagar la penalización. Nos atraparon esta vez, pero podemos hacerlo mejor la próxima vez. Es culpa del importador que más de la mitad de las berenjenas importadas estuvieran podridas. Si encontramos un lugar más barato, estará bien. Mi esposo, percibiendo su arrogancia, hizo un comentario sarcástico. Entonces intentaste usar importaciones baratas y fracasaste miserablemente. Eso es lo que te dijo Catherine, ¿verdad? Que te arrepentirías. Los dos jóvenes estuvieron de acuerdo conmigo y asintieron. Miraban hacia abajo, claramente avergonzados. Me preocupaba lo que había dicho la esposa del presidente, así que le pregunté, ¿realmente planeas seguir etiquetando los productos como producidos localmente, incluso si no puedes obtener mis berenjenas? Por supuesto, es más rentable, y todos lo hacen, respondió, sin mostrar remordimientos. Incluso empezó a gritarme. Mi esposo y yo estábamos ambos en shock. Fue entonces cuando el hijo del presidente perdió los estribos. Mamá, cállate. Solo te traje aquí para disculparte, pero estoy harto de tu actitud, dijo.
Visiblemente frustrado, la esposa del presidente, tomada por sorpresa, intentó defenderse diciendo, solo estaba tratando de ganar dinero. Solo te importa ganar dinero para ti misma, pero así no debería funcionar una empresa, respondió su hijo, claramente frustrado. ¿Pero no se supone que una empresa debe ganar dinero?, preguntó, sin entender lo que había hecho mal. Me resultó irritante su actitud. Aunque manejo una pequeña granja y empleo trabajadores temporales, sé que está mal mentir solo para obtener ganancias. Creo que tanto los empleados como los agricultores deben poder ganar una ganancia justa. Está mal que solo un lado se beneficie. El hijo del presidente, su secretario y mi esposo coincidieron conmigo. Tienes razón, dijo el hijo a su madre. Alguien que no entienda eso está terminado como persona en esta empresa. Estoy cortando lazos contigo, pero aún necesitas asumir la responsabilidad por arruinar la empresa de papá. Al escuchar la decisión de su hijo de repudiarla, la esposa del presidente finalmente pareció darse cuenta de la gravedad de la situación. Se puso pálida, quedó en silencio y parecía completamente sorprendida. A partir de ese momento, se quedó atónita y callada. El caso se consideró grave, involucrando el etiquetado intencionalmente incorrecto del origen del producto. El periódico local informó que la policía había comenzado a investigar por fraude, y se convirtió en una noticia importante en la zona. Eventualmente, la empresa de encurtidos se declaró en bancarrota, y la esposa del presidente quedó en la ruina y abandonada por su hijo. Temiendo la prosecución, se escondió. El hijo del presidente y los empleados veteranos que él trajo de regreso trabajaron arduamente para lidiar con las secuelas y comenzaron una nueva empresa. Recibí el pago de la penalización por la ruptura de nuestro contrato exclusivo, y el asunto quedó resuelto. Desde entonces, mi hijo ha regresado a casa y ha decidido hacerse cargo de la granja. Incluso ha encontrado una novia que está emocionada por trabajar en la granja con él. Con esta feliz noticia, la vida diaria de nuestra familia se ha vuelto muy agradable.